Vamos a hacer una meditación hermosa y actual sobre el misterio de la cruz. Actual sobre todo por las circunstancias políticas en que nos toca vivir y soportar. Me refiero, claro está, a todo este empeño y esta obsesión, sin duda diabólica, de eliminar el crucifijo, sacar el crucifijo de todas partes. No saben ya qué inventar, qué pretexto poner para sacar este signo, que además de ser el centro de la religión cristiana, es algo tan inmerso en la cultura, tanto europea como americana, que es prácticamente imposible y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque está en las raíces mismas, repito, no solamente de la religión, por supuesto, pero de la cultura, que está hecha una con el cristianismo hace ya más de 20 siglos. Ciertamente que es algo satánico, ese odio obsesivo al crucifijo, con pretexto de discriminación y todas esas historietas que ya se sabe, no saben qué inventar y no lo han conseguido y no lo van a conseguir, salvo que haya derramamiento de sangre, pero si no, no. Yo a mis 8 años en la guerra, persecución religiosa en España, no puedo olvidar y tengo en mis pupilas de mis ojos lo que fue aquello, ese odio formal a Cristo y Cristo crucificado. La quema de conventos, las profanaciones en las iglesias y el odio al crucifijo y pisotearlo, escupirlo, pero como alguien que le da un ataque de locura, ¿no? De odio, ¿no? Parlamento Europeo está empeñado y ya le han respondido de que no lo van a sacar. Al contrario, vamos a poner más crucifijos todavía. ¿Por qué? Porque en él está nuestra salvación, nuestra fe, nuestro presente y nuestro futuro, nuestra vida eterna. Vamos a modo de introducción, a tomar algunas hermosísimas reflexiones de nuestro amadísimo Santo Padre Benedicto hace unos días en Chipre, hablando en la homilía con la comunidad católica el sábado 5 de junio pasado. Y comienza el Papa diciendo: en la iglesia de la Santa Cruz de Nicosia. Qué casualidad, iglesia de la Santa Cruz. Y le vino muy bien para hablar de la Santa Cruz. El Hijo del Hombre debe ser elevado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. Debe ser elevado en la cruz. Hay una palabra en el original griego que dice exaltado en la cruz. Y esa misma palabra, exaltado, es la que se emplea para expresar que un nuevo rey ha sido exaltado en el trono, sucediendo, por supuesto, al rey anterior que muere. Viene un nuevo rey y hay una ceremonia de la exaltación del rey al trono de la realeza. De modo que es muy hermoso, y más para nosotros,
Es muy bonito que la misma palabra exaltado se utilice en el Nuevo Testamento tanto para exaltado ocupar el nuevo trono como exaltado al trono de la cruz. Porque misteriosa y paradójicamente Cristo reina, como dice la Escritura, desde el madero. Reinó desde el leño, el árbol de la cruz, que nos recuerda al árbol del paraíso, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Aquel árbol que fue para el género humano la ocasión, no la causa, la ocasión del pecado original, ahora Cristo, nuestro divino Salvador y Rey, viene también a establecer, por así decirlo, un nuevo árbol, que es el árbol de la cruz. Y muriendo es como vence, es como nos salva, me salva. En la alegría de la victoria salvadora de Cristo, dice el Santo Padre, os saludo a todos los que estáis aquí en la Iglesia de la Santa Cruz. La atención de nuestra celebración hoy es la cruz de Cristo. Cuando se habla de la cruz, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces inconscientemente uno se olvida del crucificado. No es lo mismo la cruz, el crucifijo, que el crucificado, porque una cruz sin Cristo, pues no tiene sentido, es más, sería totalmente absurda y, por qué no decirlo, sería como una maldición, una cruz sin Cristo. La cruz sola no atrae absolutamente. Y Cristo dijo, cuando yo sea exaltado, atraeré a todos a mí. Atraeré. Lo que atrae no es tanto la cruz, sino el crucificado. Es Jesús clavado en la cruz, pero Jesús, el corazón de Jesús crucificado, el que atrae a mí, a todos, o bien otra traducción, omnia, atraeré a mí todas las cosas. Y es verdad, toda la creación la atraeré a mí. ¿Por qué? Porque Cristo crucificado es el símbolo, además de la realidad, el misterio del amor de Dios. El amor de Dios es irresistible, pero el hombre es libre y puede resistir. Y eso sería fatal. Es el único caso en que un rey pueda atraer, pueda ser admirado y amado desde el trono de una cruz. Un rey que manda y que gobierna y que reina, que domina todo en el trono de una cruz. Un caso insólito, por supuesto que sí, porque es Dios. Muchos podrían estar tentados de preguntar, dice el Papa, ¿por qué nosotros los cristianos celebramos un instrumento de tortura, la cruz, un signo de sufrimiento, de derrota y de fracaso? Es verdad. La cruz en sí misma es esto, un instrumento de tortura, un signo de sufrimiento, de derrota, de fracaso, que es lo que creían los judíos. Cuando Cristo muere en la cruz, ellos habrán pensado enseguida, por fin, se acabó esta historia de este hombre que creía que era Dios y que era rey, se acabó, ya está, se acabó el cristianismo y se terminó, por fin se terminó. No se terminó, ahora empieza.
o pocas horas después, Jesús aparece resucitado, la paz esté con vosotros. Es cierto, dice el Papa, que la cruz expresa todas estas cosas. Y sin embargo, a causa del que fue levantado en la cruz por nuestra salvación, también representa el triunfo definitivo del amor. La cruz sin amor no tiene ningún sentido. Con amor tiene todos los sentidos. Uno dice, pero eso es una locura. Justamente, te lo ha dicho, y San Pablo lo dice también, una locura para los paganos, una necedad también, lo dice San Pablo a los Corintios, pero es el triunfo definitivo del amor de Dios sobre todo el mal en el mundo, sobre todos los males. La cruz tiene un profundísimo, misterioso e infalible poder sanador. Aquí el Papa dice una cosa muy interesante. Dice, existe una antigua tradición de que la madera de la cruz fue tomada de un árbol plantado por el hijo de Adán, Set, Cam, Jafet. Eran los hijos de Adán y Eva. Set. La madera de la cruz, dice, fue tomada de un árbol plantado ya por el hijo de Adán, Set, sobre el lugar donde fue enterrado Adán. Qué cosa tan linda y tan curiosa. Dios es un artista incomparable. No hay adjetivo, no hay vocabulario. Pero qué artista es Dios. Hace las cosas no solamente con amor, pero con un arte, una belleza, una poesía, porque el drama, la tragedia, forman parte, por supuesto, del arte, y ya lo creo que sí. Lo mismo en la música, en la escultura, la poesía, literatura, etcétera, las bellas artes. Cristo es un artista en todo lo que hace. Hasta su muerte la reviste de poesía. Yo digo la palabra siempre, y entiéndala bien una vez más, de romanticismo. Es el romanticismo del amor de Cristo. En ese mismo lugar donde fue enterrado Adán, conocido como el Gólgota, el lugar de la calavera, Set plantó una semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que estaba en medio del jardín del Edén. ¿Veis? Decíamos hace un instante, el romanticismo, la poesía, la belleza, el arte, que Cristo muere al lado, pegado a un jardín, que es donde Magdalena se lo encuentra el día de Pascua, en un jardín. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Cuando uno lee el Cantar de los Cantares, enseguida el jardín, el huerto florido, Jesús que se apacienta el amado entre azucenas, la muerte, el amor, el drama, la locura de la cruz, etcétera, el aspecto nupcial de la encarnación, de la redención. Esto es una cosa tan hermosa que uno se encuentra impotente de poder mínimamente abarcarlo, pero si uno lo siente, lo presiente, parece que lo rasguña, lo intuye, algo de eso, uno lo transporta, es lógico, ¿no? Tenemos que no ser cortos de vista. Qué cosa tan hermosa de Cristo crucificado, no a los sentidos, no. Los crucificados eran terribles, era una tortura, y morían a los gritos y blasfemando y como locos porque se desangraban, era una cosa realmente de salvajes, ¿no? Pero el amor de Cristo todo lo transforma en
poesía. Para quien sabe ver, para quien sabe entender, para quien sabe gustar, para quien sabe cómo adivinar, presentir algo de este misterio inefable. A través de la providencia de Dios, ahora escuchad esto, la obra del maligno de Satanás se deshace volviendo sus propias armas contra él. Aquí está la gran paradoja. Cristo muriendo en la cruz, que es el signo de la derrota, del fracaso, es como vence y derrota a Satanás. La obra del maligno se deshace volviendo sus propias armas contra él. Es decir, Satanás, que empuja al hombre a destruir, si pudiera, a Jesucristo, el anticristo, y resulta que Cristo entra en esa variante, digámoslo así, entre comillas, de Satanás, que es la de Cristo, se burla de él, se deja llevar a la cruz, se deja desangrar, se deja aparecer como un fracaso, y de esa manera es como derrota a Satanás, muriendo, porque muriendo mató la vida, la muerte misma, como dice San Pablo y la liturgia de la Iglesia. Muriendo mató a la muerte. La muerte, consecuencia del pecado, triunfo momentáneo del diablo, y sin embargo Cristo, dejándose morir. Nadie me quita la vida, decía Jesús, yo la entrego porque quiero, porque amo. Dejándose morir, repito, es como mata a la muerte y vence. El diablo, por más era muy inteligente como un ángel que era, no podría jamás imaginar que sería derrotado de una manera tan burda, entre comillas o sin comillas, que mediante el instrumento que él mismo, en su odio, había elegido para eliminar a Cristo de una vez por todas. Seducido por la serpiente, Adán había abandonado su confianza filial en Dios y pecó comiendo del fruto del árbol del jardín que estaba prohibido para él. ¿Y por qué le prohibió Dios a Adán y a Eva comer del árbol? Porque le dio la gana. Se lo prohibió, porque los quiso poner a prueba. Tiene todos los derechos. Para ver si lo amaban, a ver si me obedecen. La obediencia cristiana es el acto, digamos así, supremo del amor de Cristo a nosotros, hecho obediente hasta la muerte de cruz, y el amor nuestro a Cristo, nosotros obedientes hasta la muerte de cruz también. Amor con amor se paga. El amor no se paga solamente con gratitud. No basta que digamos, gracias Dios mío, gracias Jesús mío, por haber muerto en la cruz, muchas gracias a Dios. No, un momentito. No. El amor se paga con amor, no basta gratitud. Como consecuencia de ese pecado, el sufrimiento y la muerte vinieron al mundo. Los trágicos efectos del pecado, el sufrimiento y la muerte, eran demasiado evidentes en la historia de los descendientes de Adán. Podríamos decir, debemos decir, que hay tres grandes males, efectos, consecuencias del pecado original: la soledad, el sufrimiento y la muerte. Eso es así. Y no hace falta demostrarlo. La soledad, el sufrimiento y la muerte. ¿Y cuál es el peor de los tres, padre? Para mí, la soledad. Por eso, la pena
esencial de los condenados en el infierno se llama pena de daño, es decir, la ausencia de Dios por toda la eternidad. Esa es la más terrorífica, debe ser soledad. Porque el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, siente en la sangre de sus venas, sentimos un deseo irrefrenable de felicidad, de amor, de bien, de verdad, de belleza, de plenitud, de cariño. Lo sentimos, lo llevamos en las venas. Pero cuando hemos rechazado a Dios, ese deseo irresistible cae en el vacío. No sé si me explico. Es decir, no encuentra nada de eso que uno desea. Ya en filosofía, en la escolástica, uno de los axiomas que también toca a la antropología, evidentemente, una antropología como ahora una psicología que no tiene base metafísica, queda todo descolgado, todo en el aire, así se ve con ciertos psicólogos o psicólogas que no dicen absolutamente nada más que palabrerías, porque no tienen raíz, no van a lo profundo, a la esencia del ser humano, que es imagen de Dios. Claro. ¿Y por qué digo esto? Justamente porque aquí se produce una verdadera pena de daño, ya en este mundo. Ya en este mundo ya comienza para muchos, desgraciadamente, el infierno. Después continúa por toda la eternidad, sí, después de la muerte, pero ya en este mundo el pecado es justamente esa soledad y esa contradicción dentro del corazón humano. Por una parte, un deseo, repito, irrefrenable, irresistible, de amor, de felicidad, de gozo, de alegría, etcétera, etcétera, de todos los bienes, de plenitud. Y por otra parte, no lo puedo conseguir porque he rechazado a Dios, que es la condición. Y entonces se produce en el hombre, en el interior del hombre, de la mujer, esa división, esa confrontación y esa pena de daño, digámoslo ya, por anticipado. Así como están las bienaventuranzas, también Jesús habló de las malaventuranzas. La malaventuranza es el pecado. Entonces, esto quiere decir que lo que no pudo conseguir, digámoslo así, el árbol de la ciencia del bien y del mal en el paraíso, por culpa del hombre y de la mujer, Cristo en su infinita misericordia viene a plantar otro árbol, el árbol, su árbol de la cruz, de su cruz, y así como Adán y Eva, comiendo del fruto del árbol prohibido, se le abren los ojos del entendimiento y a Adán, y se dan cuenta que están desnudos y tienen miedo a Dios y se esconden, y comienza ya la desventura, por más que Dios los perdona, es cierto, pero también es cierto que los expulsa del paraíso, y después toda la secuela, la soledad, el sufrimiento y la muerte. Pues bien, en otro árbol, el árbol de la cruz, comiendo de ese fruto que cuelga de la cruz, que es Jesucristo, y lo comemos en la Eucaristía, bajo especie de pan y vino, comiendo la carne y la sangre de Cristo, de ese fruto colgado de este nuevo árbol, es como se nos abren de verdad los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de la fe, y somos salvados y comenzamos ya a gustar el fruto bendito de tu vientre, decimos, refiriéndonos a la Santísima Virgen, fruto bendito de tu vientre, en la salve, oh clementísima, oh piadosa, el fruto este es el que nos da la salvación, pero este fruto, para comerlo, hay que subir al árbol, hay que ir al árbol de la cruz. Aquí tenemos entonces la paradoja y
la obra de arte. No tenemos que quedarnos solamente en el aspecto ético o moral, por supuesto, pero no basta. Dios nos salva, pero no de cualquier manera. Nos salva con un arte, con una belleza, haciendo una sinfonía, haciendo una cosa espectacular. Ahora sí que lo digo, esa palabra que está de moda, espectacular. Aquí sí que hay que decir espectacular. San Pablo emplea esta palabra, Spectaculum facti sumus. Somos hecho un espectáculo a los hombres, dice San Pablo. La vida de los apóstoles, de los mártires, de los santos, fue espectacular. ¿Cómo supieron ellos manejar, no sé cómo decirlo, poner amor para transformar los males en bienes? Para aquello que produce horror a la carne, soledad, sufrimiento y muerte, darle la vuelta a la luz de la fe, de la esperanza y a impulso de un amor que tiene que rebasar el límite de la sola razón natural, si no, no es amor. Esto lo decía Santa Teresa de Jesús. El amor tiene que salir, traspasar el límite de la razón natural. Hay una lógica, una superlógica, por encima de la lógica humana, del sentido común. El sentido común no basta, ni mucho menos, y no se va a entender nada cuando entramos y nos acercamos al misterio de Cristo crucificado. Hay que llegar a esa especie de, la palabra que empleó también San Pablo, locura, locura. Por eso para los paganos, los primeros cristianos estaban todos locos. ¿Cuántas veces uno lo ha visto? Un joven, una joven que deja el mundo y con todo unas esperanzas hermosas y con muchos proyectos y que podía haber hecho no sé cuánto, y la familia misma a veces, pero estás loco, ¿cómo te metes en un convento? Pero estás loco, pero mi hija se ha vuelto loca, se ha vuelto... Sí, tiene razón, pero es una locura que usted no entiende, hija mía, ¿qué quiere que le haga? Y no está en el diccionario para entenderlo. Hace falta otro diccionario, que todavía no, yo no lo he visto en ningún lado todavía. Es otro tipo de locura. Como diría San Agustín, dame una persona que enamorada que lo entenderá enseguida, sin ningún diccionario. ¿Usted no hacía lo mismo por un amor humano, legítimo o ilegítimo? Ahora que digo esto, hago un paréntesis. San Agustín, uno entiende por qué el Papa le llama su primer amor. San Agustín dice, y es cierto, pero a ver si yo lo sé decir en dos palabras, para que no me entiendan mal, que incluso en el pecado, cualquiera que sea, hay algo bueno, cuidado, no en el pecado como ofensa a Dios, no, pero desde el punto de vista psicológico, lo que dije hace un momento, de ese deseo irrefrenable que tiene el ser humano, porque el hombre busca la felicidad, todos buscamos la felicidad. El que dice que no la busca, o está bromeando o está enfermo de la cabeza, porque es algo innato, congénito. Todos buscamos la felicidad. Y dice San Agustín, incluso en el pecado, lo malo es la desviación, pero lo bueno es que aun en el pecado uno busca un bien, busca la felicidad, que es un bien, pero la busca mal, no por los caminos que Dios ha trazado. Eso es el mal. Por eso cuando la serpiente dice a Adán y Eva en el paraíso, seréis como Dios, esta fue una verdad como un templo, como una casa. El pecado original no consiste en querer ser como Dios. La serpiente dijo una verdad fantástica. Pero el pecado está... ¿Por qué digo esto? Porque si Dios nos crea a su imagen y semejanza, necesariamente yo quiero que ser semejante a Dios. Si soy semejante a Dios por naturaleza. Lo semejante, dice la filosofía, tiende a lo semejante. Claro, es una tendencia innata. Seréis como Dios. Y Cristo repitió casi textualmente esas mismas palabras del diablo, pero en otro contexto.
en el contexto de la redención. Ah, por supuesto. No así ser Dios y ya está. No, un momentito. Hay que pagar un precio muy alto, que es la cruz. Eso sí. Pero ser como Dios sí. El pecado original, repito, no fue querer ser como Dios. Porque el mismo Dios al crearnos, vuelvo a repetir, ya pone en nuestro corazón el deseo de ser como Él, no igual a Él. El cómo es semejante, no es identidad. El pecado está en querer ser como Dios por mis propios medios, por mis propias fuerzas, sin contar con la gracia de Dios, sin contar con la gracia de Cristo. Ahí está el pecado. Pero el querer ser como Dios, eso no lo podemos evitar. Por eso el hombre no se resiste a la muerte. Es decir, no que la puede evitar, no, que más quisiera. No es eso lo que digo, sino que él siempre imagina, es la fantasía. Yo a veces me río y por no llorar también, ¿no? Cuando a veces escucho por ahí hablar de la fantasía. Y la fantasía hace que el hombre sueñe que de alguna manera después va a resucitar, en fin, que no me voy a morir para siempre. La reencarnación de los espíritus, cualquier religión es buena para un poco, y es que eso es así. El hombre siente esa sed de inmortalidad. Ese fue uno de los dones preternaturales con que Dios adornó a nuestros primeros padres y lo perdieron por su culpa, por el pecado. Después recuperaron la gracia por Jesucristo, sí, pero no los dones preternaturales. Entonces, el sufrimiento y la muerte, con esa soledad, eso ya es ley de vida en esta vida. Después en la otra, ya sabemos, cielo o infierno. Elija o tache lo que no conviene. Como las encuestas, tache lo que no conviene. ¿Tengo que ir al infierno? No tengo ningún interés de ir al infierno. Ahora, escuchad esto, porque, como he dicho muchas veces, que a veces me hacen enojar, porque hay una moda dentro de nuestra amadísima iglesia. Cuando digo dentro de, lo digo para no decir en la iglesia, porque la iglesia no, pero dentro de la iglesia, muchos, no pocos miembros, católicos, sacerdotes y todo, está de moda decir que Dios no castiga. No sé si han escuchado esto. Y a mí me hacen enojar. ¿Por qué? Porque basta abrir la Biblia, la Sagrada Escritura, desde la primera página hasta la última, y ahí sale el castigo de Dios permanentemente. Estamos en un sentimentalismo tan estúpido que, claro, la gente, no, Dios no castiga. Qué raro. Mire, dice el Papa, el Papa. Uno dirá, bueno, yo no estoy de acuerdo con el Papa en esto. Nadie le ha pedido a usted su opinión. Como castigo por su pecado, los israelitas, languideciendo en el desierto, fueron mordidos por serpientes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo Dios, que es un Padre tan bueno y amoroso, puede castigar al hombre enviándole serpientes que lo muerdan y los maten, los envenenen? ¡Ay, no! Si yo fuera Dios, yo no haría eso. Gracias a Dios que usted no es Dios. Y voy a rezar a la Virgen de San Nicolás para que nunca lo sea. Perdone si le he ofendido. No tenemos idea de lo que es el amor, el verdadero amor. Decir amor es decir violencia. Ya lo creo que sí. Y si no, vean, lean, miren, observen y lo saben. Mató a su amante con 25 puñaladas. Fue una pasión amorosa. No bastaba 3 o 4, no, 25. Pero está muerta ya, no importa. De modo que, si lo entiendo como si no lo entiendo, porque Dios no me ha pedido permiso para decirlo,
Lo entiende solo, el que quiere entenderlo lo entiende perfectamente, por más que duela. Dice, como castigo los israelitas fueron mordidos por serpientes y solo podrían ser salvados de la muerte dirigiendo la mirada al emblema que Moisés levantó, prefigurando la cruz. Curioso, ¿no? Para prefigurar la cruz, una serpiente, ¿no? A mí no se me hubiese ocurrido eso, ¿no? Pero a Dios sí. Dios tiene cada ocurrencia. Ay, las ocurrencias que tiene Dios nuestro Señor son infinitas, pero qué lindas son. Y si no lo entiendo, mejor todavía, más interesante. Dice, prefigurando la cruz. Ya el profeta Isaías, preanunciando la muerte de Cristo, lo ve siglos antes en una visión imaginaria, mística, lo ve como un leproso, como un gusano, como algo repugnante. Y precisamente la serpiente, ¿por qué Jesús eligió, o Dios es lo mismo, eligió las serpientes para castigar al hombre? Porque la serpiente fue el símbolo de la tentación de Satanás en el paraíso. Cuando Eva, ahí empezó el movimiento feminista de la mujer, se separó de su marido y se fue a dar una vuelta. Alguien me dijo una vez, comentando esto, que se separó de su marido porque Adán sería muy aburrido. No creo que ese sea el argumento. La cuestión es que Eva se fue por el paraíso sola y a lo mejor tomando algún chupetín, alguna cosa, porque estaba aburrida, y justo cuando pasa delante del árbol hay una serpiente, no sé qué cara pondría para parecer linda, pero en fin, y le dice, hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué día hermoso, ¿verdad? Sí, claro. De modo que ya me he enterado, ¿no?, de que Dios os ha prohibido de comer, pero ¿cómo Dios va a hacer esas cosas? Ay, sí, señora serpiente, nos dijo que si comemos, que nos va a castigar y que vamos a morir, dijo. Pero no, le dice la serpiente, pero no, qué manera de dramatizar las cosas, no, que vais a morir. Pasa que Dios sabe que si coméis vais a ser igual a Él y Él no quiere, Él es muy celoso. Fíjense, entre paréntesis, fuera de las bromas, que no son bromas, porque es un drama terrible y pagamos las consecuencias. Los dioses de los paganos no se acercaban nunca a los hombres. ¿Sabían esto? En el paganismo, una de las diferencias con el cristianismo, es esta. Los dioses nunca se acercaban al hombre. Quedaban siempre arriba de todo, es decir, la imaginación de cada uno, como una cosa tan alta, tan trascendente, que no les importaba nada de los humanos. El cristianismo es todo lo contrario. El Verbo se hace hombre, se hace niño en la cunita de Belén, el niñito Jesús, y muere en la cruz con los brazos abiertos. Todo lo contrario de los dioses falsos del paganismo. Entonces, contra aquella serpiente, causa del mal en el paraíso, les manda serpientes para castigarlos por sus pecados a los israelitas. Pero ¿qué pasa? Entonces le dijo a Moisés, cuando Moisés se le fue a quejar, Señor, hay serpientes venenosas, estamos muriendo. Y le dijo, bueno, haz una serpiente de bronce en un palo bien alta y ponla en el centro, del medio del pueblo, en el desierto. Y todo aquel o aquella que mire a la serpiente de bronce, automáticamente quedará curada de las picaduras. La serpiente de bronce, símbolo de Cristo crucificado. Una serpiente salvadora, igual que antes, paradoja, contra la primera serpiente, causa del pecado y de la muerte. Es lindo todo esto, ¿no? A mí me encanta. Una de las cosas las cosas que más me molestan, ¿saben cuál es? Tener que dormir. Que se pierde el tiempo ahí durmiendo. ¿Para qué? Hay una cantidad de maravillas que uno se pierde
y uno no tiene tiempo de meditar cosas tan hermosas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, cierro el paréntesis. Dice, fueron mordidos por serpientes y solo podrían ser salvados de la muerte, dirigiendo la mirada al emblema que Moisés levantó, prefigurando la cruz que pondría fin al pecado y a la muerte de una vez por todas. Sí, pero todos tenemos que morir. Sí, pero la muerte es algo puramente fugaz y pasajero y nada más. La resurrección está garantizada, cumpliendo las condiciones, por supuesto. La muerte está vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice San Pablo. Sin importancia ninguna. Lo que pasa es que uno ve la muerte como el final de todo. Y es al contrario, es el comienzo de todo, es lo mejor de todo. Si tuviésemos más amor a Cristo, al contrario, para que los santos estén deseando morir para estar con Cristo, como dice San Pablo, cupio dissolvi, utese con Cristo. Quiero morir, ser disuelto para estar con Cristo. Entonces sí. La muerte no es algo fatal. La muerte es alguien que viene a buscarme amorosamente. La película italiana, a propósito de una escena que ya les he contado otras veces, y a mí me gusta contarla de nuevo. Cuando Cristo es la vida, es una película que se titula La hija del Hijo. La Santísima Virgen es madre de Jesús como hombre, pero hija de Jesús como Dios, porque Jesús es Dios. Y muere Jesús y la Virgen queda deshecha, lógicamente, destrozada, después del Viernes Santo, esperando la resurrección de su Hijo, claro. Pero quedó tan consternada, que aparece Jesús, resucita. La primera visita fue a su madre, por supuesto. Pero no está en el Evangelio. Usted es testigo de Jehová, pero no hace falta que esté en el Evangelio. ¿Tiene que estar todo en el Evangelio al final? No, ¿por qué? Una cosa de sentido común. ¿Cómo Jesús se va a parecer a nadie antes que a su madre? Y llega donde está la Virgen, toda ahí, toda caída así, ¿verdad? Dice, madre, he resucitado. Mira, tu hijo ha resucitado. Sí, ya lo sé. ¿Cómo que ya lo sabe? Sí, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? No, que Dios no me va a perdonar. ¿Qué estás diciendo que no te va a perdonar? Dios, ¿de qué no te va a perdonar? Sí, porque me parece que yo tengo un pecado que Dios no me puede perdonar. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué pecado de qué? Y le dice a la Virgen, porque me parece que te quiero más a ti que a Dios. Es delicioso, no me digas, qué lindo, ¿no? Y Jesús le dice, es lo mismo, madre, es lo mismo. Yo, que Jesús, que Dios es igual. Claro que es lo mismo, porque Dios. Está muy bueno eso. Y entonces termina la película, que Jesús toma a su madre en brazos, como el día de la novia, con el viaje, y se la lleva en brazos, así de espaldas, hacia el cielo. Así termina la película. Hermosa. Dice, vemos claramente que el hombre no puede salvarse de las consecuencias de su pecado. El hombre no puede salvarse. Del pecado sí, con la gracia de Dios, pero de las consecuencias no. Dios nos perdona el pecado, sí. Nos perdona las consecuencias, no hay que pagar. Si no sería demasiado cómodo y no valoraríamos a Dios ni a Jesucristo. Si fuese todo tan fácil y tan cómodo, no es así, no es así. Él no puede salvarse de la muerte. El hombre no puede salvarse por sí mismo de la muerte. Solo Dios puede liberarlo de la esclavitud moral y física. Solo Dios. Una esclavitud, la del pecado, tiene que ser transformada en otra esclavitud, paradoja, obra de arte, que es la del amor. ¿O es que una persona que ama, una persona enamorada, pregunto yo, ¿acaso no es esclava del ser amado? Sí, pero una esclavitud hermosa. Bueno, pero hay una esclavitud.
Y la persona que verdaderamente ama está pendiente del ser amado. Es lo contrario del egoísmo. Y quiere dar el gusto a la persona amada. Y claro, así debe ser. Entonces, sí. ¿Y por qué la Virgen se llamó esclava del Señor? Por su condición humilde, desde el punto de vista social, es cierto, pero mucho más porque era esclava de amor. Y esa esclavitud de amor se llama, en lenguaje cristiano, libertad. ¿El cielo qué es? Es la libertad de la esclavitud. ¿Y el infierno qué es? Es la esclavitud de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Esclavitud de la libertad. Los condenados son esclavos realmente de lo que ellos llamaban libertad. Y los mártires o los cristianos fieles, esclavos, son los que verdaderamente son libres en esta vida y en la otra. Los mártires eran libres, los Nerones eran esclavos. Todo al revés, pero con la óptica, la fe de Cristo, no con la fe del mundo, ni siquiera la de Aristóteles alcanza. Es la lógica de la fe, es la lógica del amor, la lógica del amor. El amor que pasa por encima de la misma razón natural. No contra, pero sí por encima. Porque amaba tanto al mundo, Dios envió a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, como la justicia parecía exigir, sino para que a través de él, de Cristo, el mundo se salve. El Hijo unigénito de Dios tenía que ser levantado, exaltado, entronizado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todos los que le miraran con fe, tuvieran vida. La madera de la cruz se convirtió en el vehículo para nuestra redención, así como el árbol del que estaba formado había ocasionado la caída de nuestros primeros padres. El sufrimiento y la muerte, que habían sido una consecuencia del pecado, se convirtieron en el mismo medio por el cual el pecado fue vencido. Qué bien lo hace el Señor todo, qué artista es, con qué facilidad desbarata todo lo que hace Satanás, pero además con un arte que da gusto. La madera de la cruz se convirtió en el vehículo para nuestra redención. El inocente Cordero fue inmolado en el altar de la cruz y, sin embargo, de la inmolación de la víctima surgió adelante una nueva vida, una nueva vida. Esta es la novedad. El amor, hemos dicho, es violencia, sí, pero es plenitud. Y por consiguiente es novedad, es novedad. Los que se aman nunca se aburren, no se preocupen. No se preocupen que no se aman, basta que estén juntos. Ahora necesitan muchas cosas porque no se aburren. Un cristiano que se aburre, eso sí que eso es un bicho raro, otra cosa de lo más chusca, una cosa más rara, ¿no? Que hay unas caras de aburridos y aburridos por ahí que hay, Dios mío de mi vida. Dice, el poder del mal fue destruido por el poder del amor. El amor es fuerte y muchísimo, infinitamente más fuerte que la muerte. La muerte delante de una persona que ama se va como un soplo, desaparece. Para nada. Iban cantando los cristianos a las fieras en el Coliseo. Ante las fieras iban cantando. Y Nerón se asustaba y decía, están cantando. Estúpido, usted no entiende nada. Claro, porque le daban el pasaporte para el cielo directamente. Los mártires no van al purgatorio, por más pecados que hayan cometido en la vida pasada. El martirio borra todos los pecados. Rezar a un mártir, decía San Agustín, es ofenderle. Hay que rezar, rezar por un mártir es ofenderle. Hay que rezar a un mártir, eso sí.
Porque el martirio, la muerte, es el supremo acto de amor. Cristo nos da ejemplo. El mal fue destruido por el poder del amor que se sacrifica a sí mismo. Por tanto, dice el Papa, la cruz es algo mucho más grande y más misterioso de lo que parece a primera vista. Aquí tengo que parar porque se va el tiempo, pero lo tenéis a vuestra disposición, supongo, hermosísima homilía y todas. Pero las cosas de Dios hay que verlas, mirarlas y no quedarnos con una primera ojeada, una primera vista, no. Hay que hacer una segunda vista y una tercera vista y una cuarta vista para llegar al núcleo, es decir, al misterio, Bien, y a modo de resumen, de recapitulación, en 3 palabras, digamos que este misterio de la cruz, de Cristo crucificado, del crucifijo, la cruz es símbolo de amor, de justicia y de victoria. Dicho rápidamente en 3 palabras. Símbolo de amor, de justicia, con mayúsculas, y de victoria. De amor ya está dicho. No hay amor más grande, dice Cristo, que dar la vida por los amigos. ¿Cuánto más si es Cristo el que da la vida por nosotros y nosotros tenemos que dar la vida por Él? Ya que tenemos que sufrir, suframos mereciendo no solamente el cielo, por supuesto, sino mereciendo que el amor de Jesús. Yo, lo primero de todo, para aceptar la cruz, no es salvarme. Por supuesto que sí, pero en la intención, lo primero de todo es retribuir a Jesús todo lo que Él me ha dado, dejándose matar y torturar por mí en la cruz. Toda su vida fue un calvario, desde Belén hasta el Calvario. Es el símbolo del amor. Tanto del amor de Dios a nosotros, enviando a su Hijo a la cruz, como de nuestro amor a Él, por medio también de Jesucristo en la cruz. Aceptando mi cruz de cada día hasta la muerte, es como yo tengo que demostrar a Jesús lo que le amo, y todavía me quedo siempre muy corto, sobre todo comparado con su amor, lógicamente, que es infinito. Segundo, símbolo, la cruz es símbolo de justicia. Cuidado con esto, porque al decir justicia con mayúscula, nos estamos refiriendo a la justicia divina en primer lugar, también a la justicia humana en segundo lugar, pero empecemos por el primero. ¿Por qué la justicia de Dios en primer lugar? Porque Dios es justo, infinitamente justo. Justo equivale a santo y por consiguiente tiene que cumplirse toda justicia, es decir, las exigencias de su justicia, que es su misma santidad. Y fijaos cómo el mismo Jesús emplea este término, por ejemplo, en el Jordán, cuando San Juan Bautista está bautizando, el bautismo de penitencia, no el bautismo sacramento. Y llega Jesús, el Mesías, para ser bautizado. Juan Bautista, por revelación interna de Dios, en ese instante, Dios le hace entender que este hombre, Jesús de Nazaret, que tiene presente para que lo bautice, es el Mesías. Y Juan Bautista se echa a temblar, imaginemos, y le dice: pero Señor, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo te voy a bautizar? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, no lo voy a consentir. Para un poco, Juan, no te pongas así. Así nos conviene a ti y a mí cumplir toda justicia. Es decir, el plan de mi Padre.
¿Ven la reacción? Nos conviene cumplir toda justicia. ¿Ven cómo Jesús viene a trastornarlo todo? Es lindo esto. Es decir, si nadie se molesta porque emplee esta palabra, la empleo expresamente y paradójicamente la palabra revolución. Hay un sentido muy hermoso. Y si decimos que el cristianismo fue la verdadera y maravillosa y auténtica revolución, y que Cristo vino a revolucionar, es decir, a echar por tierra todo el paganismo y todas las obras de Satanás, y por supuesto, lo lógico es que Cristo bautice a Juan. Pues no. Lo lógico aquí es que Juan, la criatura, bautice al Creador. Así hay que cumplir toda justicia. Es una exigencia de la justicia, de la santidad, de la voluntad, del plan de mi Padre. Lo mismo ocurrió en el cenáculo, en la noche del lavatorio de los pies. Cuando Jesús se ciñe la toalla, toma agua y ante el asombro y el temblor de los discípulos, cuando dice siéntense sentados, yo voy a lavar los pies. Y cuando llega Pedro, otro espectáculo, Pedro siempre. Pero Señor, pero estás loco, pero no de ninguna manera. A mí no me vas a lavar los pies. Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el paraíso. Ay, Señor, entonces la cabeza y todo. No. Tranquilo, no se de la cabeza. Tú estáis limpios, pero no todos están limpios. Lo decía por Judas, que estaba ahí hipócrita, disimulando. Y yo me imagino, algunos dicen que Judas ya había salido del cenáculo, otros dicen que no. No se sabe porque no está dicho en el Evangelio. Muchos piensan que estaba en el cenáculo y que Jesús era la última oportunidad, humanamente hablando, a los pies de Judas para ver si ablandaba ese corazón que estaba más duro que una piedra. Y no hubo caso. ¿Ven la reacción de Pedro? Pero estás loco. Soy yo el que tengo que lavar los pies a ti, no tú a mí. Eso en tu lógica, Pedro. Pero así nos conviene cumplir toda justicia. Es decir, Dios en su infinita misericordia nos perdona todos los pecados, comenzando por nuestros primeros padres. Pero no puede renunciar a las exigencias de su divina justicia, porque dejaría de ser lo que es. Es una exigencia y es justo que sea así. Es justo que el plan de Dios se lleve a cabo y es justo que la criatura que se ha atrevido a dar una bofetada a Dios en el pecado, y cuántas bofetadas, tenga que pagarla. Es de toda justicia. ¿Ven? Las exigencias del amor misericordioso le llevan a la locura de la cruz para perdonarnos, pero también las exigencias de su divina y santísima y misericordiosísima justicia. La justicia es misericordiosa y la misericordia es justa. Y las dos cosas, justicia y misericordia, en Dios es exactamente lo mismo, son sinónimos. La diferencia es para nosotros en el modo de reaccionar. Dios es tan bueno cuando me perdona el pecado que cuando me castiga por el pecado. No digamos, no, es más bueno cuando me perdona. No, no y no. Es exactamente igual, el amor infinito. Tengo que ser mínimamente humilde, y yo diría hasta lógico, que yo tengo que dar una satisfacción, no porque Dios la necesita, sino porque yo la necesito. Porque he ofendido a un Dios infinitamente bueno. ¿Cómo no voy a pagar nada? Yo sería un sinvergüenza y un cara dura. Y esto cuesta trabajo entenderlo. La divina justicia. Y pero por supuesto, algunos textos, en Mateo 10:38, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Ven? Misericordia, venid conmigo. Justicia, pero cargando con la cruz y pagando la deuda. Así debe ser. Un Dios que no exigiese nada,
Un Dios que dice, no, no pasa nada, os perdona todo, venid, y lo has condenado, no, vengan para acá todos, no ha pasado nada, empecemos de nuevo. Eso no es un Dios. Eso es un estúpido que tengo aquí dentro yo. Con Dios no se juega. Y San Pablo dice, Deus non irridetur. De Dios no se ríe nadie. San Pablo, textual. Yo cometo todos los pecados, pero al final Dios es tan bueno que me va a salvar. No es así. El amor es una cosa muy seria, muy seria. El amor es violento. El amor es violento. Y si no, leamos el Evangelio, la vida de Cristo. El pecado pone en violencia toda la creación. San Ignacio, en las meditaciones de los ejercicios del pecado, la exclamación con admiración, etc. El pecado pone en violencia toda la creación. Hace falta contra la violencia del pecado, la violencia del amor de Cristo que lo supera. Pero yo recibo el coletazo, digamos, es como cuando yo tiro una piedra en un estanque, ¿no?, de agua. Ven las ondas concéntricas que se van expandiendo. Y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas. El texto original es nuestras deudas. Todo pecado, aun perdonado, es una deuda con Dios nuestro Señor que hay que pagar en esta vida con obras de penitencia o si no en el purgatorio. Por eso está el purgatorio. Si no fuese la justicia de Dios no había purgatorio. ¿Por qué ir al purgatorio a sufrir? ¿Para qué? Hay que pagar las deudas. Y Pedro tiene toda la contabilidad sin computadora. Usted debe tanto. Así que al purgatorio. Pero yo he muerto en gracia. Pedro, sí, bueno, pero usted debe todo esto. Ah, tiene razón. Mateo 16:24. Quien no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Condiciones. Quien no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿a dónde? Al Calvario y después la resurrección. Y no se puede ir por la autopista, no hay autopista. Hay que pasar por el Calvario, conmigo, lo siento mucho. Somos egoístas, reconozcámonos, y yo el primero, somos egoístas. Y nosotros no podemos manipular a Dios y fantasear e imaginar un Dios a mi gusto. El Papa lo dice más de una vez, no sin ironía. Muchos tienen un Jesús privado, dice así el Papa. Muchos tienen un Jesús privado. Un Jesús que yo me imagino a mi gusto, hay una canción, a mí me da vergüenza a veces entrar en una disquería, decir, ¿cómo se salta a ir a comprar esto? Y me da vergüenza hasta pedir a alguien que me lo compre. Pero ¿qué es lo que usted quiere, padre? Mire, es que he escuchado por ahí una canción, hace años ya, que me hace mucha gracia, porque dice a mi manera. A mi manera, ¿no? Me quedo esto, usted lo sabe de memoria, y los chiquitos lo saben de memoria. A mi manera, todos queremos servir a Dios a mi manera. A mi manera no. A la manera como Él quiere que lo sirvamos, que no es lo mismo. San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 1, dice que la cruz es necedad para los paganos, los gentiles, y escándalo para los judíos. Escándalo para los judíos. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, fuera de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. San Pablo, Gálatas 6:14. ¿Ven? No me gloriaré, si de algo uno podría enorgullecerse, entre comillas, es de la cruz de Cristo. Eso sí. Por el cual Cristo, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Así hablaba San Pablo, claro. Imaginen San Pablo, que decía, yo no vivo, es Cristo el que vive en mí. No soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Ahí está. Eso es obra del amor. El amante está metido en el amado, y el amado del amante es un reflejo del misterio trinitario. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre y yo somos uno. El amor hace de dos uno, claro. Entonces el amor a Cristo hace que
con los mismos clavos, yo también quiera ser clavado con Cristo en la cruz. ¿Qué es la cruz? La verdad crucificada por amor. La verdad, Cristo, crucificada por amor. ¿Ves? Verdad, amor, cruz son inseparables. Esto es obra de la justicia y por consiguiente es justo que yo pague al Señor la deuda por mis pecados. Por eso en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, el sacerdote en nombre de Cristo y en nombre y por el valor de la sangre de Cristo me perdona mis pecados. Sí, pero me pone una penitencia. Aunque sea un Padre Nuestro, una Ave María, tengo que hacer algo. Tengo que colaborar. Una colaboración, como dicen, ¿no? La colaboración en la cruz. Y tercero, y ya terminamos, hemos dicho la cruz, símbolo de amor misericordioso, de justicia, de victoria. Ya el Papa lo ha dicho, la victoria de triunfo. Lo que para el mundo es la derrota, para el cristiano es la victoria. Uno dice, ¿y por qué ese odio contra el crucifijo? ¿Me pueden decir ustedes? Los del Parlamento Europeo, los de charlatanería, del gobierno de no sé cuánto, y que quieren arrancar los crucifijos, como en la Revolución Francesa, cuando uno de estos corsarios revolucionarios anticristianos le dijo a un agricultor católico, le dijo, vamos a arrancar todos los crucifijos de vuestras escuelas y de vuestras casas. ¿Y saben lo que le respondió este labrador? Vosotros podéis arrancar todos los crucifijos que quieran, pero jamás podréis arrancar las estrellas del cielo, el sol y la luna, que son testigos de la existencia, del amor y de la justicia de Dios a quien servimos. Y el otro se cayó la boca. No más preguntas. El siguiente que pase. Claro. ¿Ves? La victoria. Y por ser la cruz, paradoja, es el símbolo perfecto de la libertad. Porque el católico, el cristiano, que es perseguido o que es torturado, o lo que quieran, o matado, o asesinado, no lo hace simplemente porque es tímido, o porque es estúpido, o porque le da lo mismo. No es un imbécil, no. Porque tiene grandeza de alma, es decir, tiene el corazón en Cristo, entonces sí. Y va cantando, por eso en la guerra española, en la persecución religiosa, los comunistas se quedaban admirados porque los católicos iban cantando y les perdonaban y les regalaban el abrigo antes de fusilarlos. Hay cada anécdota de grandeza de alma, pero con toda humildad. Y se sabe que más de uno de estos rojos, que llamaban los comunistas, se convirtió viendo morir a los cristianos, con esa alegría y esa paz. Que uno esté loco, 2, 3 o 4, 10, 20, 30, 50, 10, es comprensible, pero no me digan que 2000 años de cristianismo, que todos estemos todos locos, todos no puede ser, hijo mío. Todos, y todas tampoco. No, algunos sí, pero no todos. Entonces debe haber algo, ¿verdad?, que tienen razón. No puede ser que todos sean estúpidos. Como dijo una vez uno al otro, usted es un estúpido. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Buen sentido de la palabra. Estúpido. Sí, hay un sentido de la palabra de estúpidos, y San Pablo lo dice. Nosotros somos stulti, somos estúpidos por amor a Cristo. Lo dice San Pablo. Somos estúpidos, pero por amor a Cristo. Somos estúpidos para el mundo, que no entiende nada si no se convierte. Hay una estupidez que es la sabiduría. Y la sabiduría del mundo, eso sí que es una estupidez. Todo al revés, por eso no nos entendemos. Cuando los católicos se entienden bien con el mundo y el mundo con los católicos, señal infalible que el católico es ni fu ni fa. Es así, ¿no? Por eso hay un eslogan, como se diría hoy, ya multisecular, que dice, y con esto ya sí ponemos punto final, Stat crux dum volvitur orbis. Mientras el mundo da vueltas, la cruz está permanentemente clavada hasta el final de los siglos, hasta la segunda venida. En ella está la salvación y la gloria. Que así sea para todos.